Mondragón. Aleluya, Dios es bueno. Agradecemos a Dios esta oportunidad de estar con ustedes una vez más, celebrando un año más de aniversario en este hermoso lugar. Felicitamos a los pastores. Vamos, pastor, un año más de victoria, de aguante. Dios bendiga su vida, la de toda su familia. Gloria al Señor. Sabemos que no es fácil. Gracias, thank you very much. Sabemos que no es fácil, amén, servir al Señor, pero tenemos el consuelo que Él está con nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ello? Aleluya. Sabe, este es momento de fiesta, de alegría, poder estar un año más gozándonos en las cosas que Él hace en medio nuestro. Y hasta con púlpito nuevo tenemos, solamente que no encaja con mi diseño que tengo. Ahí está. Y entraron las cosas. Pero gloria al Señor, quiero invitar a algunos de ustedes que por favor abran sus sagradas escrituras. Quiero estar compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y ciertamente el pastor confirmaba algo, jamás nunca me ha dicho, hermano, predica aquí o de esto o de aquello. Y creo que es lo mismo con cualquier predicador. Pero en vista a las alabanzas, a la lectura bíblica y a lo que se está llevando en este entorno, doy gracias a Dios por la confirmación de su palabra. Así que quiero invitarlos a que abran la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, y me responde con un fuerte amén cuando lo encuentren. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes bajo el tema celebra. No solo porque estamos de aniversario, no. Celebra porque Él nos redimió. ¿Cuánto dan gloria al Señor por ello? Hay un peligro con el creyente, porque muchas veces perdemos ese gozo de la salvación. ¿Y qué es el gozo? La gana de celebrar. Nos volvemos como aburridos, como los problemas del mundo tal vez nos opacan un poco. Las escasez, la enfermedad, las preocupaciones, el trabajo, la familia, el cónyuge, los hijos, los cambios siempre tratan de quitarnos este gozo. Pero ¿sabes? Hay razón más que suficiente para estar celebrando. Así que, ¿lo tienen, amados? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de Dios Espíritu Santo. Dice así Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dile a tu vecino, ya no eres esclavo, eres hijo. Y por tal, heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el consejo divino. Gracias por lo que estarás haciendo en medio nuestro. Gracias por lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de Jesús suplico que seas tú obrando en mi vida, para que esta palabra sea trazada conforme a tu voluntad. Obre mis hermanos que están en este lugar, que nos ven por las redes sociales, para que puedan tener el entendimiento, Señor, que podamos llevar esta palabra a ser hacedores de ella. Ilumina a cada uno de nosotros para que seamos verdaderos hijos tuyos, teniendo la razón suficiente para gozarnos en ti. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. Cristo compró nuestra esclavitud. Y tal vez muchos de nosotros no entendamos lo que es ser esclavo, porque tal vez en el ambiente donde vivimos, en nuestro medio social, ya no se toca ese punto de esclavitud.
Pero ciertamente en el ámbito espiritual, cada uno de nosotros estábamos esclavos o éramos esclavos del pecado. Teníamos esa naturaleza pecaminosa, que estamos en sí dando riendas sueltas a los placeres de esta carne. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta carta que el Espíritu Santo guía a Pablo para este sector, esta región de Asia Menor, de Galacia, tiene como tema central esa famosa palabrita pequeña llamada gracia. Pequeña pero tan importante que la iglesia la entienda y la sepamos valorar debidamente, porque esta gracia es la que Dios dio para cada uno de nosotros, para que a través de Cristo nosotros podamos celebrar la redención que Él dio a su iglesia. Y es que en este contexto Pablo estaba peleando con un grupo de judíos que estaban, valga la redundancia, pero judaizando en medio de sectores de iglesia. Y me encanta el gráfico que ponen ahí, mi hermano, de ese hombre levantando las manos y celebrando, porque eso en sí es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez cuando mi hermano dijo, ¿qué es lo que uno hace cuando se levanta por las mañanas o por la tarde, cualquier horario que tú te levantes? Uno abre los ojos, pero espiritualmente levantamos esos brazos de victoria, porque eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero Pablo, cuando manda esta carta a los Gálatas, tenía esa preocupación porque estaban infiltrando en la iglesia para poder añadir algo a la obra de la gracia. Y es que hay que tener algo muy en claro. Cuando nosotros reconocemos que somos salvos por gracia y simplemente definimos, ¿ustedes por qué son salvos? Por la fe en la gracia de Cristo Jesús. Perfecto, pongo un punto final a esa respuesta y no añadas nada más. Porque si uno añade, sí, pero, ese pero ya está malogrando tu definición. Sí, somos salvos por gracia y hay que hacer, no, ya malograste la definición. Nosotros somos salvos por gracia y punto final. Punto final. Ni están preguntando los requisitos para los galardones, no. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia en Cristo Jesús, que la tenemos a través de la fe en Él. Pero el problema que Pablo presentaba en esta iglesia era de que estaban tratando de añadir a la gracia las obras de la ley. Por eso que Pablo, el mismo Saulo, la misma persona antes llamada Saulo de Tarso, él entendía este problema a cabalidad. Porque él, como un buen fariseo, iba a decir filiseo, un buen fariseo, sabía y entendía las escrituras, especialmente que dice en Deuteronomio capítulo 21 verso 23 que todo hombre colgado bajo un madero era maldito. Todos los fariseos, los judaizantes, cuando miraban a ese Cristo en la cruz, miraban y decían, ese hombre no puede venir de Dios porque es maldito, está colgado en un madero. No puede ser respaldado por Dios, porque un hombre de esa alcurnia que muere de esa manera no puede tener respaldo de Dios. Su ley lo amparaba. Vayan conmigo, por favor, porque hoy en día, créame, he compartido en muchas campañas. En los días de campañas, los predicadores jamás hacen abrir la Biblia al pueblo. Solamente gritos y emoción, y ni siquiera 2 versículos abren. Pero gloria a Dios por esta campaña. Así que abre tu Biblia. Deuteronomio capítulo 21, por favor. Versículo 23. Esta era la mentalidad que tenían estas personas. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira cómo era maldito era aquella persona que era colgado.
Entonces lo juzgaban a Jesús de esa manera y decían: ¿cómo ese hombre que ha sido colgado, que ha sido maldito por Dios, va a ser el Mesías redentor? Y por eso que lo rechazaban. Hasta el día de hoy lo están rechazando a ese Mesías que se coronó con gloria y honra y está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor nuestro. Y Saulo apoyaba esa mentalidad. Sin embargo, tras esa transformación, tras ese encuentro a Damasco, Dios transformó su mente, su corazón y todo su ser. Y ahora esa misma persona que él pensaba que era maldito y no correspondido por Dios, se dio cuenta que ese hombre se hizo maldito por amor a la humanidad. Acarró sobre su cuerpo la maldición del pecado y por ende nos otorgó a nosotros esa justificación ante el Padre. En Él se cumplió esa verdad. En Él se cumplió lo que viene a ser el pago de nuestro pecado. Y al mismo tiempo Él nos otorgó a nosotros su justificación. Palabras claves en esta carta a los Gálatas. ¿Cuánto damos gloria al Señor por ello? Fue una doble imputación, dicen los grandes eruditos. Él imputó en nosotros su justificación. Y eso es lo que ve el Padre en tu vida. No lo que eres, no lo perfecto o lo malvado que tú y yo seamos, sino la justificación. Cuando ve en tu vida, ve a Cristo, la sangre de su Hijo inmolado por nosotros. Y sobre Él fue cargado la imputación de nuestros pecados. Maravilloso es Dios. Y al darse cuenta de ese gran detalle, Pablo comienza a entender y habla de esta manera a estas iglesias. Por eso, cuando emplea estos términos, que te los voy a repetir en el versículo 5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Del capítulo de Gálatas, regresando a Gálatas 4, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Maravilloso es Dios. Es inevitable tocar este punto, este tema de Salvador o Redentor, sin tocar de esta palabra Goel, el famoso Goel. ¿Se acuerdan Goel, esta palabra? Redentor, que significa redentor, que aparece en ese libro amoroso de Ruth. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Ruth capítulo 2 versículo 20. Ruth menciona y le dice a su nuera: ¿sabes qué? Él es nuestro redentor, hablando por el sobrino que le había quedado por su esposo. Esta historia de amor de este redentor, de este Goel redentor, nos ilustra, estimados hermanos y amigos, el llamado compasivo, el llamado tierno que Dios hace a la humanidad para quitarnos ese dolor, ese desprecio, para sanar las heridas, para poder borrar cualquier tipo de humillación, de golpe que tal vez hayas tenido. Este Goel redentor nos da a entender esa preocupación que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros estamos celebrando 23 años de victoria, porque tras ese lema el Señor ha permitido que una iglesia se abriera para que muchas almas escucharan que hay un redentor, que nuestro redentor vive, que nuestro redentor reina y sigue llamando a cada uno de nosotros para que volvamos y lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Pablo nos brinda este tema impactante de la obra redentora de nuestro Goel Salvador. Los puntos que, si me permites, en esta noche vamos a estar compartiendo son: ¿cuáles son las cualidades para hacer ese Goel? Los significados de estas palabras que vamos a tocar, y te voy a dar algunas definiciones de esta palabra como aparece en la Biblia, de agorazo. ¿Sabe lo que es agorazo? Te voy a invitar que apuntes entonces.
Porque si no sabes lo que es agorazo, no vas a saber lo que es hexagorazo. Y al mismo tiempo lo que es la palabra lutros. Vamos a ver un poquito griegos, poquito, no mucho. Sé que hay muchos guatemaltecos, salvadoreños, peruanos, mexicanos, de otros países, pero tranquilo. Vamos a entender estos términos para apreciar la dulzura de este llamado. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, que cuando hablamos de esclavitud, la Biblia encierra, como te dije anteriormente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la esclavitud existía. Claro que existía. Y en vista a ese punto, nosotros tenemos que entender, bajo estos puntos históricos, que hay versos que obligaban a los israelitas a tratar con decencia, con humanidad, a aquellos esclavos que caían bajo sus manos. Porque ellos mismos sufrieron en carne propia lo que es ser esclavos cuando estaban en Egipto. Si ustedes van a la Biblia, en Éxodo capítulo 21, nos dan una lista de cómo ellos tenían que tratar a sus esclavos. Y cómo también era la diferencia entre un criado, que vendría a ser un título para los hebreos, y un esclavo para los extranjeros. Ya que veo que estás fojeando tu Biblia, me estás motivando a abrirla también allí. Éxodo capítulo 21. El versículo 2 en adelante dice: si comprares siervo hebreo, no dice esclavo, dice siervo. Ese era el título para todo israelita. Era prohibido llamarlos a ellos esclavos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y sigue leyendo. Te brindará cuáles son las pautas para cada uno de ellos. Si también vas conmigo a Levítico 25, por favor. Levítico 25, 40 nos enseña la palabra del Señor. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Está hablando de su hermano u otro israelita. Versículo 39 lo dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Sin embargo, el mismo capítulo, en el verso 44, allí sí dice: así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Así que, estimados hermanos, tenemos en cuenta que estos puntos era necesario que los hebreos respetaran a estos esclavos y no tratarlos simplemente como con propiedad sin derecho. Ellos tenían derechos. Durante los tiempos de Jesús, Roma contaba con un porcentaje del 10 al 20% de esclavos en todo el imperio. Por eso que el término esclavo en la forma más déspota es la palabra griega doulos, así se escribe, que originalmente en su etimología es el término más inferior en la escala de la servidumbre. Aquel que es en sí sometido sencillamente a servir. Ahora, el esclavo era sometido a servidumbre, pero el siervo prestaba su servicio en agradecimiento, en forma voluntaria. Porque había esclavos que cuando alcanzaban el tiempo para que sean puestos en libertad, ellos voluntariamente decidían quedarse con su amo por amor o respeto y se convertían ya no más en esclavos, sino en siervos. ¿Y por qué te explico esto? Porque, estimados hermanos, hoy en día nosotros hemos escuchado esa palabrita: este es el siervo del Dios Altísimo. Esta es la gran sierva. A muchos que les gustan los títulos se sacan el pecho allí de pavo real y dicen: ahí anda la sierva, sin entender verdaderamente lo que significa cada palabra. Permítame, por favor, que estamos en California. Gracias, hermano. Y sabes,
Palabra servir no es cualquier cosa. A muchos les gusta el título, pero no les gusta en sí cumplir con esa definición de siervos. Y hay una frase muy importante que dice: el que no nace para servir, no sirve. Y suena solamente mejor en español, porque en inglés no sería lo mismo. Pero entendamos eso. Entonces, debido a las diferentes conquistas que habían en ese entonces, porque cuando Roma iba a conquistar otro pueblo, agarraban a guerreros, agarraban a personas con un intelecto más tal vez mejor que los propios amos, y esas personas servían en sí como maestros de los propios hijos de aquellas casas que eran llevados. Así que había estos diferentes estratos sociales dentro de los mismos esclavos. Algunos esclavos que eran mejor tratados tenían beneficios mucho más prometedores que si ellos no fueran esclavos. Por eso que ellos preferían seguir con esos amos, por poder conservar esos grandes beneficios que les daban. Pero ellos no tenían ninguna libertad. Y sus propietarios podían hacer con ellos lo que quisieran, inclusive volverlos a vender. Después que los esclavos alcanzaban la mayoría de edad, según algunos dicen 30 años, muchos se convertían en hombres libres que seguían colaborando con sus propios amos. Miren, el lugar donde se llevaban a cabo estas ventas o compras de esclavos era el famoso término ágora. Ágora. La palabra ágora tiene un significado muy importante, muy peculiar en la Biblia. ¿Sabes cuánto le gustaría ser esclavo o siervos ahora? A nadie de la iglesia le gustaría ser siervos. De alguien, claro. Porque hay requisitos, obviamente. Pero miren cómo era la esclavitud en estos tiempos bíblicos que estamos tocando. Y cuando nosotros entendemos esta parte y volvemos a leer estos pasajes de Gálatas o los pasajes que hablan de la esclavitud, bajo esa mentalidad el Señor da estas pautas cuando Él dice: ya no eres esclavos sino hijos. Miren qué limitados estaban al ser esclavos. Porque cuando venía el Redentor, ahora permíteme explicarte lo que es este Goel, este Redentor, por favor. Y si no quieres, pues ni modo, estás aquí escuchándome. Dale a Dios la gloria y escucha y aprovecha el tiempo. Pero este Goel Redentor, para que alguien fuera un redentor, tenía que ser primeramente un pariente de sangre o el pariente más cercano. Ustedes saben la historia de Ruth. Entonces, Jesucristo, el postrer Adán, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano. Cristo llenó este requisito simplemente cuando Él se hizo carne, cuando Él se humanó. Por eso que Cristo, Dios eternamente, el Hijo de Dios, se hizo carne para poder cumplir este requisito de ser nuestro Redentor. Muchos no saben ¿y por qué se hizo carne? ¿Por qué se humanó? ¿Por qué se hizo como nosotros? Para poder redimirnos del pecado. Él no lo pudo hacer con su naturaleza divina. Por eso tuvo que adquirir la otra naturaleza de la Trinidad. De la Trinidad, que no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. De la Trinidad solamente Cristo tiene esa doble naturaleza, la divina y la humana. Y la humana era porque era necesario que se convirtiera en ese Redentor, en ese Goel Salvador para nosotros, para toda la raza humana. Debía no solamente ser humano o pariente más cercano, sino también debería tener suficientes bienes para poder pagar el precio del rescate. Tu salvación no fue gratis. Tú y yo no pagamos nada, pero no significa que haya sido gratis.
Este Goel tenía que tener los suficientes medios. Cristo, siendo Dios y solamente por ser Dios, pudo dar su vida en rescate por toda la humanidad. Por eso era necesario que Él viniera a esta tierra. Que no viniera Miguel, como creen los enemigos de Jehová. Que no vinieran a otro arcángel. Que no viniera un querubín, sino tuvo que venir el mismo Hijo de Dios para poder cumplir este requisito de los bienes suficientes. Tenía que estar, y esto me encanta, escucha, tenía que estar dispuesto, no solamente poder, no solamente ser un familiar cercano, tenía que querer. Ahora, yo sé que ¿cuántos tienen familiares? Creo que todos. Aunque sea el gato el único que tienes en tu casa, pero tenemos familiares. Y algunas veces no basta que tú tengas un problema y clames ayuda a la familia, y tú sabes que muchas veces la misma familia te cierra la puerta. Estamos acostumbrados que los amigos o extraños nos digan que no. Eso nos pone triste, pero ok. Pero cuando sabes que la familia te dice que no, eso ya viene con una sazón con un sazón de dolor más intenso. Algunos hasta rencor agarran. Y mayor aún cuando saben que aquel familiar puede, pero no quiere. Aún sabiendo que esa persona que lo llamas familia puede, pero no quiere. Aún sabiendo que teniendo los medios se hace loco o la loca. Eso duele más. Eso es hasta una traición. ¿Y cuántos somos seres humanos? ¿Cuántos somos de carne y hueso? Ay, querubines, ¿qué pasó aquí, Dios mío? Invitaron hasta la Asamblea de Dios a esta campaña. Entiendo el trabajo. Créeme, yo estoy despierto a las 4:30 también. Entiendo el trabajo, pero ¿me están entendiendo? Cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos cerrado esas puertas también. Tú y yo, no te vengas con la carita. Ay, hermano, es que yo tengo ya corbata, soy creyente. Tú también, carnudo, has hecho eso. Todos nosotros hemos lastimado, nos hemos convertido en el no querer. Queriendo, pero teniendo, pero no queriendo. Y eso es algo importante, porque este Goel Redentor tenía que querer. Y qué hermoso, porque Cristo nos da pautas. En la Biblia el Señor nos enseña, ¿te acuerdas cuando le dijo, ¿quieres sanarme? Y Jesús le dijo, sí, quiero. Porque ese era su lema, ese era el amor. Por eso Él vino a esta tierra, porque Él quiso. A Él nadie lo obligaron, a Él nadie lo obligaron. No, nadie lo pudo matar a nuestro Cristo. Dale fuertes palmas al Señor. Los romanos no lo mataron. Él dio su vida. Él quiso darla, Él la expuso, Él la dio y Él mismo la tomó. Eso solamente lo puede hacer Dios. Bendito Dios. Tenía que querer, tenía que estar dispuesto voluntariamente a pagar ese precio de rescate. Y eso fue el precio de la cruz que Él pagó por ti y por mí. Tenía que ser libre de la desgracia que había afectado a su familiar. Y Cristo es libre de todo pecado. Él vino a esta tierra, mas no pecó. Él es perfecto. La impecabilidad de Cristo se demuestra en toda su vida. La tentación es prueba de ello. Cristo no fue tentado para ver si podía pecar. No, Él fue tentado para demostrar que Él no puede pecar. ¿Entiende esa diferencia? Otro requisito es que la humanidad tenía que entender que Cristo, aunque era hombre, no fue afectado por el pecado que había entrado en la raza humana. Él fue engendrado por el Espíritu, ¿te acuerdas? Por eso que la humanidad estaba secuestrada por el mal y esclavizada por el pecado, y por sus propios medios no puede escapar de esta situación, sino sencillamente por la mano de Cristo, nuestro Señor Redentor. Romanos 3:24 nos confirma esto.
Porque muchos creen que no es necesario aceptar a Cristo, no es necesario venir a los pies de Cristo. Claro que es necesario, porque tú y yo somos pecadores. Todos necesitamos de ese Redentor. Romanos 3, bueno, lee el 23 es un versículo de oro. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow, qué hermoso verso. Efesios 1:7. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito Dios. Ese es nuestro Goel Redentor. Vamos ahora, ¿sabes? Otro punto crucial era dónde se llevaba a cabo estas ventas. ¿Cómo se llamaba esa palabrita que te dije al principio? Sí, esa era. Ágora, ¿verdad? Algunos dicen agora, pero bueno, tiene acento en la A, al menos esta palabra como lo encontré, ágora. Pero vamos a entrar a este punto. Para entender este término, hay que definir lo que significa esta palabrita ágora, o agora, como lo quieras llamar, no hay problema. Etimológicamente proviene del griego antiguo y se deriva de la palabra agoreuo. A los griegos ya saben eso. Agoreuo, que significa hablar en público. ¿A cuánto les gusta hablar en público? Gloria a Dios por ello. Que significa hablar en público. En la antigua Grecia, estimados hermanos, y ustedes lo pueden ver en el capítulo de Hechos, capítulo 17, en su casa, para que puedan entender un poquito más. Del 17 en adelante aparece una historia donde en el ágora era el lugar central de la ciudad. Era el lugar de encuentro, el lugar donde se prestaban y compartían testimonios y tenían comunión muchas personas. Allí se llevaban a cabo diferentes reuniones públicas, debates políticos como espirituales, y el comercio o mercado también tomaba lugar en ese específico lugar. Era el lugar informal para muchos donde se llevaban a cabo estos debates. Era un lugar informal. El Areópago, que es narrado, dicho en este capítulo de Hechos 17, era el lugar formal en la colina de la famosa Acrópolis. Pero en este lugar de ágora era también considerado el mercado donde daban por ventas a estos esclavos. Pablo utilizó el ágora como una plataforma. Él aprovechó este lugar para poder compartir, difundir el mensaje de salvación y confrontar las creencias religiosas de aquella época. Mira la habilidad de Pablo. Por eso que nosotros, si algo podemos aprender de Pablo, es que podemos usar en nuestros días cualquier tipo de ágora, cualquier tipo de lugar público para compartir el evangelio, la palabra de salvación a través del diálogo, a través de la comunión con otras personas. Tú puedes hacer un ágora a nivel espiritual, hablando de esta forma, en cualquier lugar que se presta para compartir con otros el mensaje de salvación. Y eso es como Pablo lo utilizó este lugar. Pero estando en este lugar se percataba de estas ventas de estos esclavos y cómo es Dios que lo ilumina a entender lo que Dios hizo por la humanidad. Porque en este lugar ágora aparece esta palabra agorazo. Di conmigo agorazo. Eso. Agorazo significa el acto de comprar. ¿A cuántos les gustan comprar? Ya estuvo que esto no es reunión de seres humanos. ¿Cuántas hermanas hay en este lugar? ¿A quiénes de las mujeres no les gusta comprar? Aleluya.
Arrepiéntase, hermana, arrepiéntase. Muchos compran por necesidad, otros compran por profesión. Pero por lo general dicen allí que son las mujeres que tienen esa destreza para comprar mejor que los hombres. Entonces a los hombres no, al contrario, a nosotros los hombres nos gusta esconder el dinero para que las mujeres no lo usen. Pero las mujeres saben dónde escondemos el dinero, así que ¿para qué nos hacemos? Pero esta palabra agorazo significa el acto de comprar. Así que sin saberlo, tú estabas ya haciendo agorazos. Pero no se trata de una simple compra. Es comprar con mucho valor lo que para otros es totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta, por ese algo que aparenta no tener ningún valor. ¿Me estoy dando a entender? Es como la famosa historia de aquel violín viejo. ¿Te acuerdas? Que le estaban dando en subasta y alguien dio no sé qué cantidad, pero en esta historia voy a decir que pagó una millonada por un violín viejo. Es mi historia, así que ni modo. Pagó, ponte el precio regular, $100. Él pagó $1.000.000. ¿Y quién crees que hizo la compra? ¿La mujer o el marido? Voy a decir el músico, el marido. Él lo compró. Y la mujer le dice, ¿qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste? ¿Sabe lo que es $1.000.000 en ese violín sucio, roto y que no sirve? ¿Cuántos pares de zapatos me hubiese comprado con eso? Estás pero demente. Mi madre tuvo razón en no casarme contigo. Algo así, comprar con un precio exagerado, algo que para muchos no tienen valor. Esa es la palabra agorazo. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. ¿Qué es lo que nos enseña? Dios es grande. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien hizo un agorazo por ti y lo hizo por mí. Cuando nosotros no valíamos nada, ahora te ves hermosa, ahora te ves hermoso, sí, porque has reconocido la luz de Cristo alumbra tu vida, tú que eres creyente. Pero antes de venir a los pies de Cristo, date un viaje al pasado y mira cómo estabas antes. Aunque bien perfumeado por dentro, apestabas a muerte o apestábamos a muerte. Sin embargo, ahora la luz de Cristo nos alumbra y nos hace ver cómo realmente Cristo es. Pero alguien pagó ese precio cuando nosotros éramos lo más vil y menospreciados. Cuando no valíamos nada, alguien pagó ese precio. ¿Sabes quién era ese alguien? Ese alguien era ese Dios, esa sangre divina. No cualquier sangre, no la sangre de un toro, no la sangre de un venado, no la sangre de un animal, sino la sangre de Dios. Dios se hizo hombre. La sangre divina fue derramada por tu vida y por mi vida. Por eso que hay oportunidad, hay redención para nosotros, hay esperanzas. 1 Corintios 7, versículo 23 también dice lo siguiente: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esa es la palabra que agorazo. Alguien compró un precio único por ti y por mí. Alguien lo hizo, alguien pagó ese rescate. ¿Alguien alguna vez fue secuestrado? Nadie lo secuestrado, gloria al Señor.
Pero te imaginas los precios o las experiencias si alguien nos ve por las redes sociales y alguien ha sufrido en familia, amigos, lo que es un secuestro y piden esas cifras insorbitables, imposible de alcanzar. Uno dice, Dios mío, ¿cómo hago eso? Pero uno se rebusca porque hace lo que sea por ese familiar. Alguien pagó un agorazo por ti. Y no te libró de un secuestrador humano, sino te libró de una muerte eterna. De una muerte eterna. Dile a tu vecino, ibas a la eternidad del infierno. Ibas por toda la eternidad al infierno. Mas Cristo hizo un agorazo por ti. Ahora vamos, ya aprendimos lo que es agorazo. Ahora, exagorazo. ¿Qué es lo que es exagorazo? Ahora, si agorazo es comprar, el esa palabrita nos enseña obviamente por el griego que es sacar. Es la forma intensiva de esta palabra agorazo, pero significa sacar. Así cuando aquí hoy en día dice, hey, él es tu ex, porque ya no es, era, pero no es, ya. Igual, exagorazo, estás sacando. Es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle su libertad. Es el acto de comprar un esclavo con vista, con la intención de darle su completa libertad. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Es lo opuesto a comprar a alguien para esclavizarlo. En otras palabras, iban personas al ágora, a este mercado, y en ese mercado agarraban a estas personas, a estos esclavos, y le decían, tú, déjame inspeccionarte, abre la boca, déjame ver tu dentadura. Eso es lo que miraban. ¿Cuántos dientes tenían? Si estaban bien presentables. Déjame ver tus fuerzas. A este varón ya está bien ponchado, reponchado. Esto lo puedo usar para carga, para diferentes labores. A los que estaban desmuelados y flacuchentos, y ahí medios enfermos y todo, pues eran los últimos en venderse. Así que gloria a Dios porque tenemos el ministerio bien puesto, porque si hubiésemos en esos tiempos hubiésemos sido buena venta. Pero en esta parte, cuando los inspeccionaban y se daban cuenta que este esclavo era apto y lo compraban, el exagorazo lo agarraban a ese esclavo y le rompían las cadenas. Les quitaban el título que tenían de esclavo y lo ponían en libertad. Y le decían, ya eres libre. Ya no le debes nada a nadie. Tu precio fue pagado. Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Esta parte que nos dice Cristo nos redimió, nos da a entender esta palabra exagorazo, que simboliza la liberación de la esclavitud espiritual que Cristo nos dio, que la ley nos daba. La ley sirve, claro, la ley es el ayo. La ley dada en el Antiguo Testamento a Moisés, toda la ley, los 10 mandamientos, toda la ley sirve, claro, nos sirve como el espejo para darnos cuenta qué tan malo tú y yo somos, o éramos, o seguimos siendo. Es el ayo, la ley nos ayuda a venir a reconocer que necesitamos tener fe en Cristo y poder obtener esa gracia redentora. Nos lleva a Cristo. Una vez a llevarnos a Cristo, allí para. Tienes espejo en tu casa, porque después de levantar, abrir tus ojos al amanecer, me imagino que vas al baño. Ojalá que ustedes se van al baño.
Y irse al baño se lavan los dientes. Ojalá que se lavan los dientes. Y se lavan la cara o se bañan. Pero tienen un espejo en el baño. Ese espejo en sí era la ley. Se daban cuenta qué tan hermoso era cuando tú te levantas al principio del día. Algunos dicen, ay Dios mío, ¿quién es este? Pero el espejo no te limpia. O tú te limpias o te agarras espejazos para limpiarte. No, te das cuenta, refleja lo que está mal en ti. Ay, este pelito se levanta. ¿No te has percatado? ¿No te ha pasado nunca que te levantas? Ay, lo que tienen, por favor. Que un pelo está medio para el lado, o te duermes de un lado que está medio doblado. Y por más que te lo quieras arreglar, por lo que gozan de pelos. Otros se levantan con diferentes marcas en la cara. Sea lo que sea, de Dios mío, que es, pero tú no usas el espejo para limpiarte. Te das cuenta, refleja lo que está mal en ti. Y usas el agua y el jabón para limpiarte. Esa es la obra de Cristo. La ley nos lleva hasta ese punto para reflejarnos de eso. Y eso es lo que aquí está dando a entender. Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley demandaba muerte. Muerte del opresor, del deudor, del que infringía la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo es maldito por nosotros. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 4:5, el verso que leímos, tiene esa misma intención, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al fin de, qué hermoso consuelo. La redención implica pasar de un estado de esclavitud a libertad. Pasamos de este estado de esclavitud de la ley a libertad y tener una relación con Dios. Por eso que nosotros, al venir a los pies de Cristo, nosotros ya no somos esclavos, sino decimos con este entendimiento, estoy presto y listo para ser un siervo de Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Esta palabra lutros que te dije también, lutros, que tiene el significado de redimir, rescatar, pagar el precio por un secuestro. También es en sí, esta palabra es el acto, es el verbo que cuando uno rompe las cadenas al esclavo. Es la libertad misma como el resultado del exagorazo. Es la libertad en sí que ofrece el exagorazo. Esta palabra lutros. La redención que nos ofrece o el significado de esta palabra lutro tiene significado profundo en el contexto bíblico, porque nos ayuda a entender que Cristo nos liberó, nos redimió de la muerte. Amados hermanos, quiero concluir en esta forma. Venga, mi hermano. Cristo, nuestro Goel, nuestro Redentor. Vamos a conjugar esas palabras, escucha bien esto. Cristo nos ha exagorado o exagorazo, dándonos lutro del pecado en el ágora. Si entendimos esto, este trabalengua tú lo puedes decir de esta manera. Cristo, nuestro perfecto Goel, nos ha dado un exagorazo, dándonos lutro del pecado en el ágora. En otras palabras, Cristo pagó un precio sumamente precioso por nuestras vidas, libertándonos en ese mercado de la esclavitud del pecado. Cristo lo dio el todo. Él rindió, rompió nuestras cadenas. La muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios,
porque su verdad nos llena y nos da esa paz y seguridad que calma todo pensamiento. Por eso que Pablo pudo decir: mas ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solamente eso, él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Cristo nos quitó ese letrero de esclavitud que teníamos, un letrero espiritual que teníamos, muerte en el medio de nuestro ser. Ese letrero del pecado que cargábamos en nuestros cuerpos, para que nunca más nosotros regresemos a esa esclavitud. No más. Dite a ti mismo, di por favor a tu misma sombra: no más podemos regresar. Él nos hizo libres. Él rompió nuestras cadenas. Ese dedo acusador, esas voces opresoras ya no tienen potestad sobre nosotros. Somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente lutros. Somos realmente comprados por la sangre del Cordero. Y por eso celebramos 23 años el día, o en esta semana, en este mes. Pues estamos de campaña hoy, precisamente hoy, porque le damos gracias al Señor que nos hizo libres. Libres, no perfectos. Vamos a cometer errores, lastimosamente sí. Todavía esta naturaleza pecaminosa nos traiciona. Pero sabes, en nosotros ahora está el Espíritu Santo, que cuando nos hizo libre, hizo morada en tu vida y en mi vida. Por eso que no podemos volver. No podemos. Porque verdaderamente es Él el que vive en nuestras vidas. Y si Él os libertare, seremos verdaderamente libres. Ponte de pie. Es Él. Dale fuertes palmas. Hay muchas personas